estamos en la hora. Vamos a seguir con nuestro segundo bloque de este segundo día. Les voy a presentar al doctor Michael Bailey. Él es residente de urgencia pediátrica en clínica alemana y él nos va a presentar un tema bien interesante que ha ido variando su definición en los últimos años, que a veces nos puede complicar en urgencia, y es el BRUE. Así que los voy a dejar con él para que nos cuente un poquito de este tema. Doctor. Muchas gracias. Buenos días. Soy el doctor Michael Bailey. Como decía la doctora, trabajo en urgencia pediátrica en clínica alemana y también me desempeño en el ambiente hospitalario en el Hospital Ezequiel González Cortés. Y este es un tema que en general, tanto en urgencia como en hospitalizado, es bien controversial, que a veces complica un poco el enfoque que uno le puede dar al inicio. Entonces, por eso es interesante y agradezco la oportunidad de poder desarrollarlo en esta oportunidad. Ya, vamos a compartir la pantalla. Compartir pantalla. ¿Se ve? Se ve, súper. Ya. Dentro de conceptos generales, como conocíamos hace más o menos 20 años, se definió el concepto de ALTE, en el cual en ese momento tanto las herramientas de estudio y de evaluación de todos estos casos hacen que no sea comparable con la última definición que era en el 2016. Por eso la incidencia es súper variable, que puede ser desde 0,4 hasta el 10% de cada 1000 nacidos vivos, y por eso las consultas también son variables porque los conceptos en sí no son comparables. Puede alcanzar hasta el 1% de todas las consultas en servicio de urgencia en menores de un año y hasta más o menos un 2% de todas las hospitalizaciones pediátricas. Y en general, de todas las revisiones, casi un 80% de los casos los niños se mantienen en buenas condiciones generales al momento de consultar, lo cual hace también a veces dificultosa la evaluación en urgencia. Dentro de todos los pacientes evaluados, hasta un 16% de los niños requirió alguna intervención significativa durante la hospitalización, o sea, su causa era de un riesgo considerable. Y en general los factores de riesgo identificados en todos los metaanálisis realizados tanto de ALTE como de BRUE, los 4 factores más importantes eran más bien más de incidencia, eran de dificultad de alimentación, infecciones respiratorias altas, prematurez y un evento previo, que ese concepto lo vamos a hablar más adelante, que ahí escapa un poco a la definición misma. Rememorando un poco el concepto que fue instaurado en 1986, que el que ya conocíamos y manejábamos habitualmente, el de ALTE, que corresponde a un episodio agudo, que en general se basaba más en la evaluación del observador o del tutor, el cual definía que ponía en riesgo la vida, que también es un concepto que va a cambiar, en un lactante menor de un año, que en general debía presentar la combinación de 2 o más de los criterios que están detallados acá a continuación, una apnea como tal, no definía más bien si era central u obstructiva, que eso también se va a ver más adelante, cambio de la coloración, cambio en el tono muscular y un concepto que dejaba un poco definido en tanto del atoro y el cual como que implicaba la necesidad de maniobras para reanimar. Como lo decía anteriormente, son definiciones bien subjetivas y dependen principalmente de la impresión del cuidador o del tutor, el cual hacía un poco dificultoso extraer la historia en la urgencia misma, dado que casi toda la responsabilidad de la definición del caso recaía en esa persona. También la combinación de los mismos eventos hacía que el cuadro a veces no fuese tan específico como nosotros lo quisiéramos, como para poder definirlo en ese momento, y la necesidad de reanimar era un concepto súper amplio, porque las maniobras podían ser súper variables, tanto desde sacudidas hasta como una reanimación con un personal preparado. Después ya en el 2016 salió este documento de la Academia Americana de Pediatría, donde más bien lo enfocan en una redefinición de los casos y más bien la evaluación de los pacientes de bajo riesgo, que es
lo que más genera controversia y dificultades en la evaluación, tanto en el ambiente de urgencia como hospitalario. Este cambio de terminología se basa en la necesidad de evitar un uso excesivo de intervenciones médicas y de hospitalización, lo cual hace que la definición del riesgo en sí evita muchas intervenciones que a veces de costo-efectividad eran muy perjudiciales para el paciente. El término BRU hace un énfasis en la naturaleza transitoria del evento, en reconocer la ausencia de causa y eliminar el concepto de amenaza para la vida, el cual de por sí, cuando uno lo plantea de esa forma, a veces genera más necesidad de hospitalización, más bien por el tema de ansiedad que genera el mismo concepto. Dentro de la definición misma, acá también lo definen en un niño menor de 1 año, pero a diferencia que el observador refiere solo a algunas cosas más objetivables, más fáciles de objetivar, que son en episodios repentinos, breves y que se resolvió en su totalidad, asociado a uno de los conceptos siguientes, que es más que apnea, es un cambio del patrón respiratorio. Mantiene el tema de la coloración, ya sea cianótico o pálido, cambio en el tono muscular más que hipotonía, y agrega el concepto de alteración de nivel de conciencia, ¿ya? Y también hace énfasis que no se debe encontrar una causa específica tras una historia clínica detallada por un personal de salud y un examen físico riguroso. Entonces eso ya también hace más fácil despejar las causas que pueden haber generado y definir mejor el riesgo asociado a estos eventos. Acá en este cuadro se pueden ver más bien las diferencias que explicábamos anteriormente en cuanto al concepto de ALTE que se hizo hace más o menos casi 30 años ya, y el concepto de BRU, que es del 2016. Este algoritmo es el que aparece en la Academia Americana de Pediatría, en donde posterior a toda la evaluación inicial que uno puede hacer en urgencia y que el paciente destacaba que tiene una buena apariencia, pasando por estos criterios diagnósticos y no existir como causa probable, estaría al carril de BRU, en el cual ya tendríamos que definir los riesgos posteriores, y al presentar cualquier otro síntoma adicional o que no incluye estos conceptos, pasaría a no ser BRU, y ahí ya se manejaría más bien por la causa en la cual nosotros identificamos. Elemento importante a considerar en la historia de la anamnesis y el examen físico, más bien radica en los 5 ítems que están acá, más bien en el relato del evento, tratando de escribir lo más posible de cómo sucedió, ya sea a través de testigos. Generalmente ahora el tema de los teléfonos, grabar el video ayuda bastante. Dentro de los antecedentes posteriores a la historia perinatal. Otro que es importante es ver si tiene eventos similares previos, que eso también es un factor de riesgo importante, y ir buscando los otros factores detallados anteriormente, ya sean problemas de alimentación, infecciones respiratorias, hospitalizaciones recientes, su desarrollo conductatural, que uno lo puede ver más bien en el carnet del consultorio, y las inmunizaciones si están al día. De historia familiar también pueden derivar algunos cuadros secundarios que escaparía un poco al concepto de grupo, pero sí ayudaría en la anamnesis para definir si cae dentro de este concepto o no. La historia social, que también tiene una carga bastante importante dentro del ambiente público hospitalario. Y también en cuanto al abuso infantil, se ve una asociación más o menos clara en cuanto a la recurrencia de BRU y probabilidades de abuso infantil. Entonces, por eso es un concepto que se agrega como un puntal dentro de la evaluación inicial. Acá se define más bien la tipificación del riesgo, donde define la edad de presentación, también si se asocia a prematureo, a la edad postconcepcional mayor o igual a 45 días, si no me dio una reanimación cardiopulmonar por un personal entrenado, si el evento duró menos de 1 minuto y si fue el primero, generalmente se manejan como los 5 conceptos que pueden definir si es de alto o bajo riesgo, lo cual
ya ayuda en parte porque son elementos súper objetivos y que no caen mucho a discusión. Entonces, más bien como para enfocarlo y dejarlo como plasmado para, como concepto clave para preguntar en urgencia si es prematuro mayor de 32 semanas o si tiene una edad corregida mayor a 45, si son mayores de 2 meses, si el evento duró menos de un minuto, si es su primer episodio de GRU y si no me dio una necesidad de maniobra de reanimación por personal entrenado, más que maniobras que deja definida al alto como más al aire, ya con estos conceptos uno lo puede definir si es de alto o bajo riesgo. ¿Y cuál es la importancia más bien? Como lo decía anteriormente, el concepto de reanimación por personal capacitado, si no tiene elemento al examen físico ni a la historia, que lo que detallamos anteriormente, y si no hay hallazgos preocupantes tampoco, no sé, como cosas más evidentes como hematomas no explicados, un soplo cardíaco, vísceras megales, más bien causa en el cual uno va a sospechar alguna otra causa, ahí uno, dependiendo las condiciones que tenga en el centro donde uno esté trabajando, da la posibilidad de estos pacientes observarlo. En general, en la guía de GRU definen que uno tiene la posibilidad de observar estos pacientes en urgencia entre 1 a 4 horas, en donde se validaron todas las posibles evaluaciones que uno puede tener, tanto de exámenes como de procedimientos, y se determinó más bien que en los pacientes de bajo riesgo, la obtención de un electrocardiograma de 12 severidad es un concepto de costo efectivo adecuado, ya que es de bajo costo y la posibilidad de encontrar arritmias como taquicardia extraventricular o un pute largo es relativamente accesible. Y la oximetría de pulso en la monitorización también. No así todos los otros elementos, ya sea exámenes de sangre, cultivo, que se vieron que no es mayormente necesario en ese concepto. Aquí están asociadas todas las posibilidades diagnósticas que se describen en la guía de GRU, principalmente agrupadas tanto a búsqueda de agentes virales, respiratorios, evaluación cardiopulmonar, evaluación respiratoria, y exámenes como radiografía y gases, donde lo único que se recomienda como realmente una alternativa es la oximetría y el electrocardiograma. En la búsqueda específica del bordetella de Pertusi, por lo menos en la guía lo describen que puede ser adecuado, pero aplicándolo más bien a un contexto global acá, recordad también que el síndrome de Guruchet lo puede presentar múltiples agentes respiratorios, y la obtención del bordetella en un paciente de bajo riesgo no lo vamos a tener de forma inmediata. Entonces, generalmente uno se maneja con los otros dos conceptos anteriores. Y ahora, importante también tener presente signos de alarma. Independiente si el paciente está definido como un GRU de bajo riesgo, si llegase a presentar durante esa observación, que por eso uno le da un tiempo de observación igual, signo al examen físico o a la evaluación que tienda a una descompensación, ya sea un aspecto tóxico, letárgico, vómitos recurrentes sin explicación o una dificultad respiratoria progresiva, un compromiso fisiológico significativo o necesidad de reanimación de cualquier tipo de personal capacitado. Si dentro de la historia ya aparecen nuevos datos de acontecimientos similares dentro de las primeras 24 horas, evidencias de trauma en el examen físico, si ya aparece algún antecedente familiar de eventos similares o muerte inesperada de un hermano, rasgos dimórficos, anomalías congénitas, o ya se concluye si tiene algún síndrome conocido, nuevos datos que se aporten, ahí más bien la indicación es hospitalizar. Ante cualquier duda que presenten dentro de cualquier síntoma de alarma, se hospitaliza. No hay ya, más que el riesgo, ya tienen nuevos antecedentes que hacen que se escape del concepto de grupo. Entonces, por eso ese periodo de observación es importante y si está la posibilidad, ocuparlo. Como recomendaciones adicionales al GRU, también hacen harto énfasis en la educación sobre el mismo, porque el trabajo conjunto con los padres a veces puede parecer algo ambiguo, porque la guía trata de
de objetivar y con eso ya manejar el tema de la ansiedad como un factor condicionante de una hospitalización, pero a veces incluso puede ser hasta un manejo terapéutico del conjunto familiar. Muchas veces uno ocupa el tema de la hospitalización para observar más bien como un manejo más bien del padre en domicilio, por si no se sienten capacitados como para manejar este cuadro, o tampoco tienen entrenamiento, un RCP básico, o uno los nota con una ansiedad que hace sospechar de que no va a ser capaz de manejar síntomas o observación en domicilio. Es preferible hospitalizar al menos por 24 horas, manejar la ansiedad, tratar de hacer un entrenamiento inicial, idealmente más establecido, de RCP básico. Por lo menos acá en el hospital donde yo trabajo está un poco más definido ese trabajo con un personal de enfermería, donde se le hace una capacitación dentro de las primeras 24 horas a los padres o al tutor encargado, y después se le evalúa. Y ya con eso como que uno no le da como un título de RCP básico, pero sí un manejo bastante adecuado que no ha tenido buenos resultados. Incluso esto se ha integrado en unidades de recién nacidos, que a los padres les dan trípticos, le hacen como un entrenamiento inicial, el cual hace bastante o facilita bastante las evaluaciones posteriores por este diagnóstico. Y otro tema que también yo lo considero súper importante, que también se ha desarrollado un concepto de dormir seguro, que incluso la Academia Americana de Pediatría lo tiene como tríptico, y uno lo puede acceder más bien en varios idiomas, está en español incluso, y uno lo puede dar ya sea al egreso hospitalario de neonatología o los primeros controles sanos, que ayuda bastante a empoderar a los padres con ciertas herramientas y tener claro cuándo consultar y cuándo no, lo cual es bastante útil, es fácil, es gratis, y yo creo que la información empodera en positivo a los padres, así que con esas herramientas también uno facilita bastante la educación al posterior. Y también hay hartos diagramas o figuras, ejemplificadora también, que donde refuerza el manejo en casa del dormir seguro, y evita, principalmente están enfocados para la muerte súbita, pero también es aplicable para estos conceptos de Bruce. Así que principalmente el mensaje final es que la nueva definición ayuda en filtrar la necesidad de hospitalización, por cierto, adecua el estudio inicial, más que tirarse con todo, ya están súper demostrados qué elementos sirven y qué no sirven en una evaluación de bajo riesgo. Y también el tema de la educación posterior a los padres son los elementos claves si uno quiere manejar este cuadro en forma adecuada, más bien en atención primaria o en urgencias iniciales, y hacen que las consultas recurrentes de BRU ya uno no lo enfoque sino en ese concepto de virus, sino más bien sospechando otras causas, principalmente el maltrato infantil, es una cosa bien potente que se está viendo ahora y que coincide mucho con estas consultas recurrentes, para no dejarlo en el olvido. Eso. Gracias, doctor, por su presentación. Creo que es un tema que hay que estar actualizado y entender el porqué de los cambios también. Y no perder de vista que es una consulta frecuente tanto en la PS como en las urgencias, en nuestra urgencia, probablemente en su urgencia, porque es algo que genera mucha ansiedad en los padres. Así que también hay que aprender a manejar la ansiedad, que yo creo que eso también es algo muy, muy importante. Así ya es. que para algunos no es tan fácil, creo yo. Sí, de todas Muchas maneras. gracias.